Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, buenos días a todas y todos. Damos comienzo formalmente al seminario de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Ana Tufo, que es para mí realmente un gustazo tenerla como oradora que nos puede contar sus líneas de investigación. Ana Tufo es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de química inorgánica. Y a posteriori de su doctorado comenzó a trabajar ya con nosotros lo que era el Instituto de Ingeniería Ambiental, y actualmente también, pero ya en el marco de la escuela. Ana ingresó primero como jefa de trabajos prácticos de dedicación exclusiva, si no recuerdo mal, trabajar en el instituto, y inmediatamente a poquito tiempo entró en la carrera de investigadora de CONICET, y actualmente además de jefe de trabajos prácticos de dedicación exclusiva, investigadora adjunta de la carrera de CONICET. Y sus líneas de trabajo están centradas en el estudio de sedimentos, arcillas y sus interacciones con metales, y en particular la movilidad de metales en aguas de ríos del conurbano, bien, especialmente en el río Reconquista. Bueno, Ana, nada más por mi parte, te dejo directamente. Les pido por favor, colegas, si podemos apagar cámaras y micrófonos, así mantenemos el ancho de banda y no generamos interferencia. Y ahora sí, Ana, todo tuyo. Bueno, bueno, voy a presentar, denme un segundito, que ahí está. Bueno, ahí estamos, ¿no? Perfecto, sí, sí, muy bien. Eh, bueno, gracias Roberto por la presentación y por la invitación a este seminario. Bueno, la charla que les voy a mostrar hoy, el título es bastante general y es respecto a la evaluación geoquímica, mineralógica y microbiológica de sedimentos del río Reconquista. Eh, esta charla o este seminario lo hice esquemáticamente en tres partes. En un primer lugar, donde les voy a mostrar básicamente cuáles son los sitios de estudio, que están todos centrados en el río Reconquista. Les voy a mencionar cuáles son los objetivos que fui teniendo a lo largo de toda esta investigación, que como dijo Roberto, desde el postdoc hasta ahora he tenido, y un poco contarles cuál es la metodología que llevamos a cabo, que llevo a cabo en esta línea de investigación, para luego pasar a los resultados, mostrándoles solo algunos de los más interesantes, enfocándome solo en tres ejes que tienen que ver con respecto a los contaminantes, a los componentes minerales y a las comunidades microbianas, para luego pasar a lo que son algunas reflexiones finales que engloban un poco todo lo que he venido haciendo. Entonces, comenzando con lo que es el sitio de estudio, como lo dice el título, yo vengo trabajando en lo que es todo el río Reconquista, que como bien ya todos sabemos, es el segundo río más contaminado de nuestro país, lamentablemente, que en toda su extensión recorre varios municipios, creo que son 18 partidos del conurbano bonaerense, y por las diferentes zonas donde transcurre el río Reconquista recibe diferentes tipos de fluentes y de descarga, tanto de los tributarios como hacia la cuenca principal, que en su mayoría aportan muchos contaminantes. En lo que es el trabajo en el cual yo me estoy desempeñando, la línea en la que me estoy desempeñando, lo que analizamos son diferentes sitios que van desde la zona de Cuenca Alta, en particular desde Dique Ingeniero Rollero, pasando por sitios que están en la cuenca media, hacia la cuenca baja, y como el último sitio que estamos estudiando es el que está en Troncos del Talar. De esta forma lo que hacemos es analizar sitios que comprenden las tres cuencas, ¿no? O las tres zonas de la cuenca. Con respecto a lo que son los contaminantes que reciben las aguas del Reconquista, como dije recién, vienen de diferentes fuentes, ¿sí? Pueden ser diferentes fuentes industriales, fuentes que son no tratados y son descargados igual a las aguas, de residuos sólidos urbanos, de efluentes de la industria agrícola, efluentes domiciliarios. Bueno, hay mucha contribución de diversos tipos de contaminantes que llegan a las aguas, y una vez que están en las aguas,
por diferentes interacciones con el material particulado o con otras sustancias orgánicas, materia orgánica que está soluble u otras sustancias inorgánicas, por diferentes procesos lo que ocurre es que van interaccionando y van formando agregados, y estos agregados pueden ir sedimentando y van formando lo que eh, conocemos como sedimentos o el lecho del río. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de estos ríos o de estos lechos, lo que tenemos es que, a ver, ok, voy a poner el puntero, perdón, eh, muchos de estos contaminantes en lo que es la columna de agua están en concentraciones relativamente bajas respecto de las concentraciones que lo podemos encontrar en los sedimentos superficiales, ¿sí? En algunos casos. Y a su vez, la concentración de los contaminantes puede ir modificándose a lo largo del perfil estratificado de los sedimentos. Entonces, si nosotros tomamos una muestra de sedimentos, vamos a ver variaciones de cómo se van acumulando estos contaminantes a lo largo del perfil, y en particular es eso lo que nos interesa, bueno, me interesa a mí y a todo el grupo de trabajo. Entonces, en particular, los objetivos principales que tenemos es estudiar cómo varían estos contaminantes, que obviamente son muchos, pero yo me centro en lo que son los metales pesados y también el contenido de materia orgánica, entre otros, cómo varían tanto a nivel de los sedimentos superficiales como a las diferentes profundidades. Por otro lado, también lo que hacemos es evaluar cómo varían las comunidades microbianas a lo largo del perfil de los sedimentos en estos ambientes que están realmente degradados, ¿no? Y por último, en lo que tiene que ver más con mi expertise, lo que hago es analizar cómo son los componentes minerales que están presentes en estos sitios tan contaminados. Entonces, toda la línea de trabajo se enfoca en estudiar o caracterizar físico-químicamente todos los sitios, ya sea desde sus aguas hacia los sedimentos superficiales y más profundos, tratando de poder sacar información acerca de cómo el grado de contaminación puede afectar a los sedimentos. Y también, enfocados en estos tres ejes, que son los contaminantes, las comunidades microbianas y los componentes minerales, lo que hacemos es analizar cómo son las interacciones entre ellos tres. Como les comentaba, a lo largo de todo este tiempo lo que fuimos haciendo fue analizar varios sitios de la cuenca del Reconquista, que es lo que les voy a mostrar ahora, donde no solo trabajamos sobre sitios que están dentro del cauce principal del río, sino también en tributarios. En todos los casos siempre tomamos al sitio Dique Ingeniero Rollero como nuestro sitio de referencia o nuestro sitio de control, ya que es el menos afectado antropogénicamente, y todas las comparaciones que hacemos con los sitios que sí sabemos que están contaminados, lo hacemos frente al Dique Ingeniero Rollero. Otro de los sitios que venimos estudiando es el que está en el Parque San Francisco, que está sobre el curso principal. Otro es el que está dentro del barrio La Carcova, que es un sitio que viene siendo estudiado hace bastante tiempo ya por todo el grupo, del doctor Cruchet y Natalia Porcionato, que está dentro del canal José León Suárez, donde también funciona el Observatorio de La Carcova. Y un último sitio que hemos empezado a estudiar hace poco, con la incorporación de un becario doctoral, que es Mariano Medina, licenciado Medina, que está ubicado en la cuenca ya baja, que es en Troncos del Talar. Por otro lado, hay dos sitios más que fueron analizados en colaboración cuando realicé el postdoc, que uno es el sitio Moreno, que está sobre el curso principal, y un tributario que es el Arroyo de las Catonas, que fue una investigación junto con la doctora Cantera ya hace un tiempo. Pero bueno, sirve mucho de comparación entre los sitios en diferentes zonas de la cuenca. En cada uno de estos sitios de muestreo, lo que hacemos es tomar muestras de agua y analizar básicamente la calidad de las aguas y el contenido de metales, pero nos enfocamos en lo que son los sedimentos superficiales y estratificados. Entonces, sobre estos dos tipos de muestras, lo que hacemos es analizar básicamente la calidad por mediciones de pH, potencial redox, materia orgánica,
sulfuros, sulfatos, entre otros, y en el caso de lo que son los sedimentos estratificados, se toman diferentes porciones de lo que es el perfil, ya sea de 5 o 10 centímetros, en los casos donde no haya horizontes definidos, y eh, luego de que son caracterizados básicamente, ¿no? Por medidas muy básicas, lo que hacemos también es extraer la fracción arcillosa de estos sedimentos, ¿sí? Es decir, nos quedamos con la fracción de partículas más chicas. Sobre estos tres tipos de muestras, lo que también hacemos es cuantificar el contenido de metales, eh, bueno, que son varios, ¿no? los que cuantificamos, y también lo que hacemos es ver cómo es su distribución dentro de las diferentes fracciones de estas partículas, ya sea de sedimento como de arcilla. Es decir, hacemos una extracción secuencial y podemos asociar a ver cómo es la distribución de estos metales. Y por otro lado, lo que también que tiene que ver un poco más con mi expertise es hacer lo que es el análisis de la composición mineral, tanto de los sedimentos completos como de las arcillas, por técnicas como por ejemplo DRX, y luego ir analizando lo que es el tamaño de la partícula y todas las propiedades texturales y también morfológicas, y en los casos donde esto no nos alcanza, también hacemos uso de otras técnicas un poco más potentes y más sensibles, como es el caso de Mossbauer o IR, ¿no? Entre varias otras técnicas bioquímicas que utilizamos. Pero bueno, pasando a lo que son un poco los resultados, y les voy a mostrar algunos casos que tienen que ver con los contaminantes, y como mencioné recién, los contaminantes básicamente les voy a mostrar lo que se refiere a materia orgánica y algunos metales pesados, ¿sí? Un ejemplo que seleccioné para mostrarles es uno que hicimos hace un tiempo, que es la comparación entre el dique Rollero y Parque San Francisco, que están en zonas bastante alejadas de la cuenca. En estos dos sitios se tomaron muestras de sedimento superficial y estratificado. Acá en este gráfico lo que les muestro es el perfil de distribución de zinc, cobre y cromo, tanto para la muestra control como para el punto de análisis de Parque San Francisco, respecto del contenido de materia orgánica, ¿sí? Entonces, en este eje se puede ver cómo varía la profundidad, y en este otro eje podemos ver el contenido del metal. En ambos casos, lo que vimos es que para algunos de los metales, el perfil de disminución respecto de la profundidad es similar al perfil de disminución del contenido de materia orgánica, ¿sí? Acá se puede ver. Hay algunos casos que no se comportan igual, pero es algo en general que a partir de las diferencias del contenido de materia orgánica, que es muchísimo mayor para el Parque San Francisco que para el dique Rollero, parece haber un perfil de distribución muy similar. Cuando comparamos los niveles de estos tres metales respecto al límite sugerido por la guía canadiense para lo que es calidad de sedimentos, lo que pudimos ver es que en el caso de dique Rollero, este no supera los valores, por lo tanto podemos decir que no está contaminado. Sin embargo, en el caso de Parque en San Francisco, sí se superan los límites sugeridos para los primeros centímetros para los tres metales. Por lo tanto, este sitio está realmente afectado por contaminación con estos metales. En este trabajo lo que hicimos además fue ver, bueno, cómo estos tres metales estaban distribuidos en las diferentes fracciones de los sedimentos, ¿sí? Entonces, a partir de la extracción secuencial de metales y la posterior cuantificación, lo que pudimos ver es que se comportan muy diferentes. En este caso, el zinc, por ejemplo, acá este eje lo que nos muestra es la profundidad, ¿no? Desde 1 hasta 6 vamos disminuyendo, o sea, vamos avanzando en la profundidad del sedimento, y lo que podemos ver es que en los primeros centímetros el zinc está distribuido casi proporcionalmente entre la fracción intercambiable, reducible y residual. Aquí la fracción intercambiable nos dice que el zinc está asociado a lo que es los carbonatos y silicatos. La fracción reducible nos está indicando que el metal está asociado a los óxidos de hierro y manganeso. Y por otro lado, la fracción residual nos muestra parte del zinc que está asociado a lo que es la fracción litogénica de estas partículas, de estos sedimentos.
Y lo que vimos es que está en menor medida asociado a la fracción oxidable. Sin embargo, cuando aumentamos en la profundidad, las proporciones empiezan a modificarse y en los centímetros más profundos de lo que es el perfil, el zinc se asocia en mayor cantidad a la fracción oxidable, que es la que está, nos indica la relación con respecto al contenido de materia orgánica y de sulfuro. En el caso del cobre, vemos un comportamiento diferente, donde está mayoritariamente asociado a la fracción residual y en menor medida a la oxidable, y a medida que avanzamos en la profundidad, aumenta su asociación a la fracción oxidable. Y por último, en el caso del cromo, vemos que está completamente asociado solo a la fracción oxidable, es decir, la retención del cromo en los sedimentos se asocia al contenido de materia orgánica y sulfuro. Por lo tanto, esto nos demuestra que existe alguna correlación respecto al contenido de materia orgánica y la acumulación de los metales, por lo menos para estos metales y para este sitio, ¿sí? Bueno, y que la distribución de los metales es muy diferente a lo largo tanto del perfil estratificado, o sea, porque acá veíamos metal total, como para su distribución dentro de las diferentes fracciones del sedimento. Eh, Otro ejemplo que les quería mostrar es este, que es el del sitio La Carcova, que como dije antes viene siendo muy estudiado por todo el grupo, pero en estos últimos años, tanto Gustavo Cruchet como Natalia planificaron una nueva campaña en la cual, junto con un becario SINC, que es Ezequiel Wignudel, nos unimos a esta campaña para poder analizar un poco más en detalle o actualizar lo que ya veníamos midiendo en el tiempo sobre los sedimentos de la Carcova. Los sitios analizados acá se muestran desde el número 1 hasta el 5 y los naranjas son en los que tomamos muestras de sedimento. Estos sitios están sobre el canal José León Suárez, que es lo que atraviesa todo el barrio de la Carcova, ¿sí? Y luego sale al río Reconquista. Eh, bueno, acá les muestro en el sitio número 2, es el primer lugar de muestreo de sedimentos, que es donde se empiezan a acumular los sedimentos, y los sitios 3 y 4 son sitios muestreados estratégicamente, ya que hay ¿cómo es? Una descarga de fuentes domiciliarios, ¿sí? En todos estos sitios, lo que fuimos analizando con Ezequiel es que varían respecto del contenido de materia orgánica y de otros componentes como son los sulfatos y los sulfuros, donde los mayores valores se encuentran en el sitio número 2, y de igual forma que para el cobre y para el zinc, no así para el cromo. Y lo que vimos es que a medida que avanzamos, desde el sitio 2 al 4, estos valores van disminuyendo. Cuando analizamos más en detalle cómo era la distribución del zinc y del cobre, lo que pudimos ver comparándolo con los límites guía es que tanto para el cobre como para el zinc son ampliamente superados, por lo tanto estos sitios están contaminados con estos metales y a su vez superan ampliamente lo que habíamos encontrado en dique rollero, ¿no? Con el sitio control. Y también lo que vimos es que la distribución de cada uno de estos metales en cada uno de estos puntos es diferente, ¿sí? Y es similar a lo que vimos en Parque San Francisco, donde el cobre se asocia principalmente a la fracción oxidable y el zinc se distribuye entre la fracción oxidable y reducible. Y por último, otra cosa que también vimos que es similar a lo que veníamos viendo en Parque San Francisco es que parece haber una tendencia a que un mayor contenido de materia orgánica eh, lo que hace es provocar una mayor acumulación de estos metales en los sedimentos, ¿sí? Eh, por último, eh, les muestro un ejemplo que tiene que ver con la comparación entre el sitio Dique Rollero y Troncos del Talar, que este es el sitio de estudio del licenciado Medina, o sea, en el doctorado de Mariano, y que es el sitio que se está comportando bastante diferente a todos los que venimos estudiando, o sea, que es el sitio más atípico. Eh, En este lugar no hemos podido tomar muestra de sedimentos estratificados debido a cómo es la composición de estos sedimentos, que acá en la foto no sé si se alcanza a ver, pero es algo muy feíto, muy feo. Pero bueno, Mariano lo que hace es estudiar este tipo de sedimentos solo superficiales y
se ha enfocado en lo que es la caracterización de la fracción arcillosa proveniente de estos sedimentos. Eh, en cuanto al contenido de materia orgánica del tronco del talar, lo que vimos es que tiene una gran cantidad de materia orgánica respecto de nuestro sitio control y del resto de los sitios analizados de la cuenca. Y con respecto al contenido de metales, nuevamente nos encontramos en el caso de que tanto para el zinc, para el cobre, como para el cromo, se superan los valores sugeridos y también se superan ampliamente los valores encontrados para dique rollero. Y en cuanto a la distribución, es bastante similar a lo que veníamos viendo a lo largo de la cuenca. Una cosa más que hicimos en este último trabajo es analizar cómo están estos tres metales distribuidos, además en las diferentes fracciones del sedimento, pero respecto de sus tamaños. Es decir, lo que analizó Mariano fue ver cómo, por ejemplo, el zinc, el cobre y el cromo estaban distribuidos entre la fracción limo y la fracción arcilla en estos sedimentos, ¿sí? La fracción limo va desde el tamaño de 50 a 2 micrones, y la fracción arcilla, como dije antes, es la fracción menor a 2 micrones. En el caso del zinc, y algo similar para el cromo, vimos que se distribuye mayoritariamente en la fracción limo, pero en el caso del cromo vemos que está distribuido entre ambas fracciones de forma similar. Toda esta información de todos estos sitios a nosotros nos interesa mucho porque es lo que después como es, evaluamos cuando hacemos o diseñamos los procesos de remediación de estos sedimentos. Entonces, saber no solo en qué concentración están los metales, sino cómo están distribuidos en las diferentes fracciones del sedimento, es información primordial para luego poder evaluar cómo vamos a remediar los sedimentos. Y en el caso de lo que es el doctorado de Mariano, eh, él específicamente, como les voy a mostrar más adelante, está enfocado en analizar cómo es la interacción de estos contaminantes con las fracciones arcillosas. Entonces todo esto es información muy esencial para su doctorado. Entonces, en resumen, lo que tiene que ver con contaminantes que hemos ido estudiando, que he ido estudiando a lo largo de todo este tiempo, acá en esta figura se muestra desde otro punto de vista cómo es la cuenca, y para todos los sitios, algunos que les mostré ahora y otros que están en publicaciones, para estos tres metales, o sea, para zinc, cobre y cromo, lo que vemos es que a lo largo de la cuenca, o sea, yendo desde la cuenca alta hacia la cuenca baja, vemos un aumento eh, bastante grande en lo que es la acumulación de estos metales, eh, y vemos que existe una correlación respecto a un mayor aumento en el contenido de materia orgánica, ¿sí? Eh, y a su vez, bien comparándolo con los límites, vemos que solo el dique rollero es el que por ahora no está contaminado con al menos estos tres metales y con la guía con la que la estamos comparando, y el resto de la cuenca lamentablemente sí está contaminada para estos tres eh, metales en particular, ¿no? En los cuales me enfoqué acá. Entonces, ahora pasando a lo que son el análisis de los componentes minerales, que forman parte de estos ambientes tan degradados y tan contaminados con metales y con materia orgánica. Básicamente lo que hacemos es tanto estudiar los sedimentos superficiales como profundos a través de difracción de rayos X para identificar cuál es la composición mineral, ¿sí? En algunos casos los hacemos más en detalle y en otros solo de forma para tener una información, ¿sí? Entonces le voy a mostrar diferentes casos ahora. En este primero, lo que les muestro es la comparación entre el sitio Dique Rollero y Parque San Francisco, ¿sí? Donde, como les había comentado antes, tomamos muestras estratificadas. Entonces lo que hicimos fue analizar los sedimentos tal cual como los habíamos muestreado, es decir, sin remover materia orgánica y sin hacer ningún tipo de tratamiento, para saber cómo era su composición en el lugar, ¿sí? Entonces, acá lo que se muestra son dos difractogramas, dos paneles de difractogramas. Este es el de Dique Rollero y este es el de Parque San Francisco, a diferentes alturas, es decir, en los más superficial y en los más profundos. Y lo que pudimos ver es que
lo que nos permitió ver la muestra, ¿no? A partir de la difracción, es la composición general de estos sedimentos, y vimos que no difiere mucho, a pesar de que sí habíamos visto que el contenido de materia orgánica era muy distinto y que también el contenido de metales era muy distinto. Pero esto es lógico, ya que ambos sitios, a pesar de que están separados por varios kilómetros, pertenecen a a la misma cuenca hidrogeológica. Eh, pero bueno, además lo que hicimos fue extraer las arcillas de cada una de estas porciones del core y analizamos lo que es la fracción arcillosa. Sobre esta fracción arcillosa, lo que hacemos es analizarlo también por DRX, pero sometiendo a estas arcillas a diferentes tratamientos. Una de los tratamientos es, bueno, dejarlas orientar, secadas al aire. Otras es someterlas a una atmósfera de etilenglicol, con lo cual las muestras de arcillas que son expandentes se van a expandir, es decir, van a incorporar, van a estar glicoladas. Y por último, se las calcina. Entonces, los 3 difractogramas para cada una de estas muestras son analizadas en conjunto, y de esa forma podemos saber cuál es la composición mineral, tanto de fases puras de arcillas, como por ejemplo hilita, esmertita y caolinita, y también de los que son las fases interestratificadas, es decir, que están formadas por más de una fase de arcilla. Eh, Todo esto también nos da mucha información al respecto de cómo son esas fases que tienen una interacción directa con los microorganismos en estos sitios tan contaminados. En este caso particular, lo que vimos es que la composición de ambas arcillas, tanto de Dique Rollero como de Parque San Francisco, tampoco se vio modificada por el grado de la contaminación que habíamos medido antes. Eh, pero bueno, cuando pasamos a otro caso de estudio, que fue el que les digo que es bastante atípico, que es tronco del talar, en el caso de los sedimentos completos no vimos diferencia, pero cuando pasamos a analizar las arcillas, nos encontramos con que teníamos la aparición de un pico, que bien no podíamos identificar si era clorita o si era alguna otra fase, como por ejemplo una fase que en general es una traza que se asocia a los minerales de esmertita, que puede ser la pirofilita. Eh, pero bueno, a través de DRX nos quedábamos cortos en poder saber exactamente cuál era la composición mineral de esta muestra, que para nosotros era interesante saber exactamente cuál era su composición. Pero lo que sí pudimos hacer es hacer la cuantificación o la semi-cuantificación de minerales, y también saber cómo estaban formados estos interestratificados entre las fases de hilita y esmectita, que como les comenté antes, era muy interesante para lo que era la tesis de Mariano, ya que él está viendo cómo los microorganismos de estos sitios interaccionan con estas arcillas. Entonces, en este caso en particular, lo que hicimos fue estudiar estas arcillas con otras técnicas un poco más potentes, como por ejemplo la espectroscopía Moss-Bauer, eh, ya que sabiendo que la fase de clorita tiene un alto contenido de hierro 2, a través de espectroscopía Moss-Bauer podíamos develar si estábamos teniendo efectivamente clorita o no. Y bueno, lo que nos pasó es que no, esa cantidad, o sea, el pico que veíamos en DRX no se traducía en una señal en el a través de Moss-Bauer que tuviera que ver con la cantidad de hierro 2 que correspondería a una fase de clorita. Entonces, a partir de todo el análisis conjunto de estas técnicas, desechamos la idea de que hubiera clorita, lo cual era muy atípico, porque en general la clorita no pertenece a lo que es los minerales que hay en esta cuenca, ¿no? En la cuenca del Reconquista, sino que en general se asocia a otros ambientes hidrotermales. Entonces, bueno, nos quedó ahí el interrogante que todavía estamos viendo de cómo analizarlo, de si realmente tenemos este eh, como es esta fase de pirofilita, que es un filosilicato, ¿no? También, que es muy probable de que esté asociado a la gran cantidad de esmectita que tienen estos sedimentos, estas arcillas, en realidad. Eh, pero bueno, yendo un poco más en detalle, nosotros vimos que los componentes minerales no cambian, pero no así sus propiedades, en particular sus propiedades texturales. En este
primer ejemplo, lo que les voy a mostrar es de nuevo la comparación entre dique rollero y troncos del talar, donde analizamos lo que es las capacidades texturales viendo, por un lado, el área superficial y cómo varía la porosidad, el tamaño de poro y los volúmenes de poro. Lo que vemos acá en esta primera isoterma es lo que corresponde a la muestra de dique rollero, y en esta de abajo vemos lo que es a troncos del talar. Lo que se ve es que hay una diferencia respecto al área superficial, siendo más grande en el caso de dique rollero, y esto está relacionado con las diferencias en el contenido de materia orgánica, que al agregarse con las partículas, forma partículas cada vez más grandes, y por ende, en el caso del tronco del talar, tenemos áreas superficiales más chicas. Cuando analizamos esto mismo para lo que es la fracción arcillosa, vemos que el área superficial para las arcillas de dique rollero aumenta respecto al sedimento, y esto es lógico debido a que las partículas son más chicas, pero en el caso de troncos del talar, lo que vemos es que el aumento de pasar del sedimento a la fracción arcillosa es muy, muy chico el aumento, ¿sí? Probablemente esto se deba al contenido de la materia orgánica. Entonces, lo que hicimos fue remover la materia orgánica de la fracción arcillosa de troncos del talar, ya que veíamos que la rama de desorción de nitrógeno no cerraba completamente. Entonces, al remover por un tratamiento la materia orgánica de esta fase, lo que vimos es que el área superficial aumentaba, ¿sí?, respecto de lo que habíamos medido antes. Y bueno, esto nos da un indicio de que la materia orgánica ahí estaba jugando un rol bastante importante en modificar lo que era los agregados o el área superficial de estas partículas. Cuando fuimos a medir lo que era el tamaño de partícula, específicamente por ¿cómo es el equipo de dispersión láser? Lo que vimos es que en el caso de los sedimentos completos, las partículas de tronco de talar, llamativamente, eran mucho más chicas que las que encontrábamos en dique rollero. Y esto no se relaciona, o sea, no está de acuerdo a los valores de área superficial que nosotros veníamos encontrando. O sea que si uno tiene un tamaño de partícula tan chico, esperaría tener un área superficial mucho mayor. Cuando fuimos a analizar lo que son los tamaños de partículas de las fracciones arcillosas, de nuevo nos encontramos con lo mismo. Las partículas de tronco del talar son chicas y son más chicas que las de dique rollero. Y esto tampoco se condice con los valores de área superficial que nosotros encontramos, ni tampoco con con la materia orgánica que habíamos determinado. Entonces, lo que decidimos hacer es remover de nuevo la materia orgánica de estas dos muestras y medir de nuevo el tamaño de partículas. Y lo que nos encontramos es que el tamaño de partículas se conserva luego de hacer este tratamiento para remover la materia orgánica, tanto para dique rollero como para el talar. Pero el área superficial habíamos visto que aumentaba, ¿no? Entonces, luego de mucho pensar y de darle vuelta a la cosa, lo que nos dimos cuenta es que el procedimiento para medir el tamaño de partícula involucraba un paso de sonicado. Ese paso de sonicado lo que hacía, a diferencia de todos los otros sitios del Reconquista que veníamos analizando, en este caso particular de troncos del talar, lo que provocaba era que esa materia orgánica que está formando los agregados con las partículas más chicas o las partículas más grandes, en el caso de los sedimentos, era fácilmente removible. Esto nos da información acerca de que la materia orgánica, en este sitio en particular, que a su vez acumula muchísimos metales, como vimos en las primeras filminas que les mostré, es muy lábil y fácilmente con un poco tiempo de sonicado se desprendía. Y a su vez, lo que vimos es que modifica mucho la porosidad de las muestras y su área superficial. Y esto tiene una correlación directa con la acumulación de los metales en este sitio en particular, ¿no? Pero bueno, en resumen de esta segunda parte, lo más importante es que los minerales, ya sean los minerales mayoritarios de los sedimentos completos, como de los fracción arcillosa, son similares a lo largo de toda la cuenca, y lo cual es lógico, ¿no? Porque vienen de la misma cuenca hidrogeológica, pero en el caso de lo que son
propiedades de estas partículas, tanto a nivel de los sedimentos completos como de las arcillas, se ven modificadas por efecto de la contaminación. Acá en este gráfico les muestro solo el ejemplo de lo que tiene que ver con esa área superficial, donde yendo desde Rique Rollero hacia Troncos del Talar, vemos que el área superficial disminuye, y esto es provocado por el aumento en el contenido de la materia orgánica, ¿sí? Como estaba mencionando recién. Y lo mismo ocurre con respecto al tamaño de partícula, ¿sí? La cual varía respecto del contenido de materia orgánica y también de las características de esta materia orgánica que está interaccionando con las partículas. Entonces, ahora pasando a lo que es el último eje, que son las comunidades microbianas y los microorganismos. Este no es mi campo de expertise, básicamente, pero es parte del grupo de trabajo y es parte fundamental de comentárselos, así después podemos avanzar en lo que son los ensayos de biolixiviación. Acá gran parte del grupo lo que hace en cada uno de los sitios en los que vamos analizando es hacer enriquecimiento de todas las comunidades microbianas, se hace la identificación morfológica, bueno, se hacen diferentes caracterizaciones y se aíslan cepas de interés, más que nada en lo que tiene que ver con la movilidad de los metales. Muchas de estas cepas son también, ¿cómo es? Se hace la identificación genética y, bueno, a lo largo de todo este tiempo, lo que hemos analizado varios sitios de la cuenca, ¿sí? Y en particular ahora estamos centrados en analizar y en separar varias cepas que tienen que ver con el sitio Troncos del Talar. Pero bueno, todo este conjunto o sea, estos tres ejes que nosotros venimos estudiando, en particular en mi línea de investigación, tiene que ver con poder caracterizar eh, lo que es, lo que vengo diciendo, ¿no? La fracción arcillosa, los sedimentos, para poder, para poder comprender cómo esto se relaciona con la acumulación de los metales pesados, cómo se relaciona con los altos contenidos de materia orgánica presente en estos sitios, y cómo las comunidades microbianas que pueden adaptarse a vivir a estos sitios tan contaminados. Y por último, lo que más nos interesa es ver cómo son las interacciones. Ay, escucho un ruido, no sé si... Bueno, cómo son las interacciones entre estos tres ejes, ¿sí? Y como adelanté antes, toda esta información que vamos recopilando nos sirve a nivel de grupo, ya que nos permite poder diseñar estrategias de remediación de estos sedimentos que contienen altos contenidos de metal. Y también nos han permitido poder evaluar diferentes ensayos, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, para comprender realmente cuáles son los procesos que están involucrados en la movilidad de los metales y en estas interacciones entre las comunidades microbianas y la materia orgánica o los minerales, ¿sí? Entonces, este es un primer ejemplo, que es ya de hace un tiempo, que es en el sitio La Carcova, que fue realizado por la doctora Porcionato. Son ensayos de exhibición en biopila a escala laboratorio, donde utilizó cepas acidófilas, que son ferroxians y tioxians, que son cepas autóctonas del lugar, o sea, de la Carcova. Natalia en este caso lo que hizo fue investigar la movilidad de zinc y de cobre, es- o sea, variando ciertas condiciones en los ensayos, donde eh, los mejores resultados los obtuvo eh, adicionando azufre superficial de estas biopilas, ¿sí? Eh, Sin embargo, también lo que ella vio es que además de que se movilizaban estos metales desde la fase del sedimento hacia la fase acuosa, también vio que había movilidad entre las fases de los sedimentos, ¿sí? Es decir, pasaban de una fase más, eh, como es una interacción más fuerte con la materia orgánica, los sulfuros, hacia una fase, por ejemplo, la fracción intercambiable, que es un poco más lábil de ser lixiviado. En estos experimentos, mi rol fue analizar cómo era la evolución de los sedimentos desde su condición de estar contaminados a
ser remediados. Entonces, lo que pudimos ir viendo, analizando todo lo que era la composición mineral y todas sus características texturales, es ver que había, por ejemplo, formación de biofilms o precipitación de otras partículas o de otros compuestos sobre los diferentes minerales, y por ejemplo, como es la jarosita, que acá hay una fotito, y también lo que vimos es que luego del proceso de lixiviación, estos sedimentos, como es, aumentaba el contenido de yeso, ¿sí? Y esto lo que hacía era, el yeso es una sustancia que puede funcionar como cementante, y por agregándose con las partículas, lo que provocaba era un cambio en la porosidad de estos sedimentos ya remediados, y les daba unas características más tipo suelo, o sea que mejoraba todo lo que eran sus propiedades, además de que se habían movilizado los metales, ¿no? Se habían lixiviado. Y aquí también, bueno, este gráfico es un poco más difícil, pero lo que vimos es que había una muy buena correlación entre las características texturales y el contenido de materia orgánica en estos ensayos. Eh, pero bueno, otro ejemplo, que este es más reciente, tiene que ver con los sedimentos del Parque San Francisco, que donde también lo que hizo Natalia fue a partir de bacterias autóctonas de acá del Parque San Francisco, hizo ensayos de biopila, pero ahora aumentando la altura y el volumen de los reactores, y los analizamos a diferentes alturas, es decir, una altura más superficial y una altura más en profundidad. Acá se puede ver estas dos flechitas, que es por donde tomábamos muestras. De nuevo, se estudiaron varias condiciones. La mejor condición, o sea, para la movilización de zinc y de cobre, fue luego de hacer una bioestimulación y agregado de azufre superficial, donde pudimos lograr la acidificación de los sedimentos y la movilización de zinc y de cobre, pero solo en la parte superficial, ya que estas características no fueron alcanzadas en la parte más profunda del reactor, y por lo tanto hubo una retención de los metales que se habían movilizado en la parte superior. Sin embargo, el análisis, de nuevo, de cómo eran estos minerales y sus características, lo que nos dio fue información de que efectivamente el proceso de lixiviación modificaba las características de estas partículas en la parte superior. Es decir, había cambios asociados a la porosidad de las muestras, por lo tanto, eh, el efecto de la movilización de los metales como de remediación de estos sedimentos estaba siendo efectivo a nivel en la parte superior de estos reactores. Y todo esto es muy importante porque es lo que nos permite seguir avanzando en la optimización de estos procesos. Eh, por último, lo que les muestro en este último caso, es un trabajo que venimos haciendo de comparación entre Dique Rollero, Parque San Francisco, y que últimamente avanzamos en Tronco del Talar, donde lo que hacemos es analizar la interacción entre las diferentes comunidades microbianas autóctonas de estos sitios con las arcillas también autóctonas, ¿sí? Y además comparándolo con arcillas patrones, que son típicas de la composición mineral que viene de la cuenca geológica, es decir, con hilitas y con monoilonitas, patrones. En el caso de las hilitas también sumamos otra muestra que tienen altos contenidos de hierro y de cobre. Entonces, a partir de ensayos de adhesión y de formación de biofilm, lo que estamos haciendo es caracterizarlos, y bueno, todo esto está en desarrollo. Estamos obteniendo resultados bastante interesantes para ver cómo estas comunidades microbianas interaccionan con estas fracciones arcillosas propias del mismo sitio. Y bueno, todo esto nos sirve como para poder ir optimizando, como les decía antes, lo que son las condiciones luego para los ensayos de biofilm, para obtener acidificaciones más rápidas o mayor movilidad de los metales, y obtener una mejor calidad de estos sedimentos ya remediados, ¿sí? Bueno, entonces pasando a lo que son las reflexiones finales o conclusiones que integran un poco todos los ejemplos que les fui mostrando, quería mencionar que lo que es el análisis temporal y espacial de lo que fue todos estos años y en varios sitios del río Reconquista,
nos demostraron que la acumulación de los metales tiene mayor incidencia en lo que es la cuenca baja y que es básicamente dependiente del contenido de la materia orgánica, también que se da en estos sedimentos, que pudimos identificar lo que son los cambios en las propiedades texturales, más que nada, o sea, donde tiene mayor impacto debido al grado de contaminación, no solo por metales, sino por la materia orgánica, y que todo el análisis que hacemos nos permite caracterizar los sedimentos durante diferentes etapas de los procesos de remediación, es decir, podemos ver cómo están en el lugar sin modificarlos, o sea, los muestreamos y los analizamos tal cual como los sacamos, y luego durante todo el proceso de bioremediación o de remediación, para luego ver cómo es el cambio de estar contaminados a estar remediados. Eh, y por último, quería decir que investigar estos sistemas naturales que están tan contaminados o muy contaminados resulta muy, muy complejo, pero que con mucho trabajo pueden ser abordados al detalle con técnicas muy sensibles y muy potentes, y que el estudio minucioso y complementario de varias técnicas físico-químicas es lo que más nos ha enriquecido a nivel personal y a nivel de grupo para poder avanzar en lo que es la comprensión de los procesos de interacción entre los contaminantes, las comunidades microbianas y los minerales que forman parte de estos sedimentos tan degradados. Y bueno, muchas gracias. Iba a poner fotitos, pero no llegué. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana, por tu presentación, muy linda. Bueno, este es el Bueno. momento donde sí podemos abrir micrófonos y cámaras y agradecer con un fuerte aplauso a Ana por su charla, su tiempo. Muchas gracias, Ana. Bueno, gracias. Y bueno, y el trabajo está abierto para preguntas. Sí, sí. Si hay consultas, comentarios. Ay, no sé si veo. ¿Querés cerrar tu presentación, Ana? Ay, Así sí, veo más perdón. fácil. Sí, sí, disculpa. A No, ver no pasa nada. cómo hago. Ahí está. Y detener. Así, eso, así nos vemos y puedo ver si hay consultas Bueno. o preguntas. Bueno. Yo tenía una, Ana, en base a algo que escuché, que una vez comentó Gustavo justamente en un seminario. Eh, ¿Cómo es el tema de las muestras y el muestreo? Es decir, eh, vos tomás muestras en un sitio determinado, ¿no? Y podés notar si hay cambios, por ejemplo, si los tomás más cerca del centro del río o más cerca de la orilla, o cómo es la situación. ¿Tenés algún comentario? Sí, sí, no lo aclaré, pero sí. En todos los sitios que mostré recién son todos sitios costeros, o sea, nosotros estamos en la costa y de ahí sacamos muestras, la gran mayoría. En algunos del dique Rayero, en alguna oportunidad hemos podido sacar del centro. Pero en el caso del sitio este de Troncos del Talar, que es el atípico de la cuenca, lo que hemos notado con otros muestreos que no mostré en este seminario es que el comportamiento de los sedimentos que están en la costa difiere mucho de los sedimentos que están en el centro del río, ¿no? En la mitad. O sea, si Ajá, tomamos sedimento desde un puente, varía mucho las características de esos sedimentos a lo que tomamos en la costa. Y bueno, y eso se debe a cómo es el movimiento de las aguas ahí, del transporte de ese lugar en particular. ajá, Pero sí, varía muchísimo. claro. Y estos resultados que vos mostraste entonces son más cercanos a la costa, digamos. Son todos cercanos a la costa, sí. Perfecto. Que es lo que Ah, nos permite, o sea, no, si no teníamos que ir tenemos que ir con una embarcación y con un dispositivo más grande para claro, poder sacar los core y demás. no, no, seguro. Bárbaro. No sé si hay una pregunta más. Sí, Maricel. Mari. Hola. ¿Qué tal, Maricel? No, yo estoy fuera del tema totalmente, pero no entendí muy bien qué son las biopilas. Las biopilas son. Hola Marisil, tanto Hola. tiempo. Sí. Eh, las biopilas son columnas de sedimento, ¿no? Que se forman como, o sea, se agarran sedimentos superficiales y se arman estas columnas de sedimento
que se llaman biopilas porque son los sedimentos vivos, o sea, son los microorganismos y todo lo demás. Es Ah, ok. biosfera, se llama, biopilas. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno. Claro, esas biopilas actúan como si fueran reactores, ¿verdad, Ana? En Reactores, cierta claro, forma. sí, sí. Claro. Lo que yo mostré fue un ejemplo que era un reactor de escala más laboratorio, que estaba hecho con unas botellitas, que lo hizo Natalia, Sí. y después unos reactores más a escala piloto, que eran mucho más grandes, que son unas columnas, o sea, son reactores y están hechos con las columnas de los Mm, sedimentos. En ese caso son claro. todos sedimentos superficiales que están, ¿no?, homogeneizados y luego se arma la biopila. Ah, perfecto. Ana, y en el caso del talar, donde encontraron, mejor dicho, materia orgánica y también asociado a eso una gran cantidad de metales, eh, ¿eso cómo se correlaciona? Es decir, ¿hay metales porque hay materia orgánica o es que hay materia orgánica y metales porque cae de todo ahí? Sí, porque, ¿Tienen claro, relación? esa es la encrucijada. Es eso en lo que estamos dando vuelta, ¿no? Porque también en este sitio en particular las partículas son muy, muy chiquititas y hay una gran composición de arcillas. Y eso también influye a que los metales puedan ser absorbidos superficialmente. Y más con esto de que vimos que la materia orgánica es bastante lábil en este sitio, ¿sí? Ujú. Entonces, entre estas tres cosas estamos dando vuelta y estamos tratando de avanzar, viendo cada uno en particular. O sea, más que nada en la tesis de Mariano se abordan esas cosas, ¿no? Contaminantes con arcillas, arcillas con microorganismos y los minerales con las arcillas, o sea, todo junto por separado y también comparándolo con muestras patrones para poder entender un poco más quién es el factor determinante. Pero por ahora lo que se lleva o sea, que va ganando la carrera es la materia orgánica, Ajá, parece. perfecto. Bárbaro. Sí. Hay una pregunta de Sánchez, Juan Sánchez. Dice, hola, una consulta. Durante el proceso de remediación, ¿los metales quedan disponibles en la columna de agua y otros pasan a las fracciones inferiores? ¿Han pensado cómo remover Ah, esos metales o qué hacer con ellos? sí. Hola, Eh, Durante el proceso hola. de esta lixiviación o movilización por biolixiviación, lo que pasa es que los metales que están retenidos en las diferentes fracciones del sedimento son movilizados por acción de los microorganismos, además de que se acidifican estos sedimentos y se van produciendo diferentes procesos de movilización, pasan a la columna de agua que arrastra los metales que se movilizaron. Lo que nos pasó en el caso de la escala piloto, estos de mayor tamaño, era que la altura era tal que no llegábamos a arrastrarlos de forma eficiente porque se volvían a retener en la parte inferior del reactor. Pero, pero gran parte pasaba a la columna de agua, ¿sí? Lo mostré porque para mí fue interesante analizar esto, ya que pudimos como diseñar y optimizar nuevos procesos de remediación, ¿no? Pero sí, la idea es movilizarlo del todo. Ahora lo que estamos probando, que bueno, en realidad lo está probando Natalia y Gustavo, es otra conformación horizontal de reactores que tenga una columna de sedimentos más chica. No sé si Perfecto, respondí. gracias, Ana. Mm, Creo que sí, Creo que sí. por lo menos. No sé, Juan, si te respondo. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna consulta o comentario más. Eh, bueno, si no, entonces damos por finalizado ahora el seminario, si terminamos bien justo en hora, en horario en punto. Gracias, Ana, por el perfecto timing que hiciste. sí, Sí, Juan me Sánchez parece. dice que sí, que está. Agradece. Buenísimo. Bueno, agradecemos nuevamente entonces a Ana Tufo por su charla. Muchas gracias, Ana. Bueno, Muy buena la gracias. presentación, resultados súper interesantes, la verdad. Una caracterización muy buena de todo lo que es los sedimentos de Río Bueno, Reconquista, ¿no? Casi toda la cuenca. Buenísimo.